creo. Am, es un gusto estar aquí nuevamente. Y ya decía Ricardo que hace unos años, ¿qué fue? ¿Tres años? Que pudimos estar aquí y conocer un poco de la obra que Dios está haciendo en Jalapa. Y siempre es un gozo ver la obra de Dios en diferentes partes del mundo y ver cómo Él es fiel en avanzar su reino a través de la iglesia. Y cuando me decía Ricardo que el tema era la misión de la iglesia, por supuesto lo primero que pensé fue en el libro de Hechos. Y en algunas de las lecciones más importantes que yo he aprendido en este libro, en nuestra iglesia pudimos recorrer todo el libro, pudimos ver todos los capítulos y sé que en la iglesia de Es Jesús están viendo Hechos. Y dudé en ver Hechos porque dije, si no me equivoco, ustedes van justo atrasito de donde vamos a ver ahorita. Entonces me sentí mal como de adelantarme algo que van a ver en unas cuantas semanas. Pero bueno, el punto es que juntos podamos meditar en algunas de estas verdades. Y este pasaje, la razón por la que quería compartir sobre este pasaje, que es Hechos 11, versículos 19 al 30, es porque este pasaje es un pasaje que me encanta, me fascina, porque aquí encontramos la primera vez que son llamados cristianos, este grupo de gente que se reúne, este grupo de gente que Dios ha escogido para avanzar su reino. Pero vamos a leer el pasaje y vamos a ver cuáles son algunas de las características que encontramos aquí en Antioquía y tratar de entender cómo es que estas características nos describen precisamente cómo es que logramos la misión de la iglesia. Entonces, pensando en este tema, la misión de la iglesia, ¿cómo llegamos allá? ¿Cómo se logra la misión? ¿Qué es lo que se tiene que ver en la iglesia para que la misión se logre? Y dice el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.
Señor, gracias por tu palabra y gracias porque podemos encontrar aquí el mensaje que tienes para nosotros hoy, entendiendo lo que estabas haciendo aquí en la iglesia de Antioquía, tu mano haciendo una obra sobrenatural para que tu iglesia proclamara el evangelio, no nada más a los judíos, sino también a los gentiles. Y hoy aquí estamos con la misma misión, el mismo propósito y la misma tarea, buscando que tú seas glorificado en nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Si se fijan, esta sección que leímos nos da el contexto, que es después de que Esteban fue martirizado en el capítulo 7, hubo una gran persecución. Si se regresan todavía más, se van a acordar en Hechos 1:8, ¿cuál fue la misión que Jesús le dejó a los discípulos? Les dijo, me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero lo que había sucedido hasta ese punto en donde Esteban fue martirizado, es que la iglesia no había salido de Jerusalén. Ahí se habían quedado. Ahí estaban trabajando solamente en Jerusalén y evangelizando solamente en Jerusalén. Y fue en ese momento, justamente después del martirio de Esteban, que empezó esta persecución que obligó a los cristianos a salir. Y entonces sí, empezaron a irse a otras partes del imperio, precisamente porque estaban viéndose amenazadas sus vidas. Y es en este punto en donde se retoma ese tema en el libro de Hechos, y ahora nos dice que algunos de esos que salieron de Jerusalén llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero algo chistoso sucede. Llegan a Antioquía y esta ciudad era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Déjenme decirles un poquito acerca de Antioquía, nada más para que entiendan a qué se habrían enfrentado estos cristianos que venían de Jerusalén, que fueron dispersados. Antioquía del Orontes fue fundada como capital del helenismo de Medio Oriente por el rey Seleuco I Nicator en el año 300 antes de Cristo, quien la nombró así en honor a su hijo Antíoco. Cuando el cristianismo llegó a Antioquía a mediados de los años 40 después de Cristo, el Imperio Romano llevaba un siglo de dominación en esa ciudad y en todo su alrededor. En ese entonces Antioquía era una típica ciudad helenista, capital de la provincia romana de Siria y sede de su gobernador. Contaba junto a Roma y Alejandría entre las 3 ciudades más importantes del imperio. Es una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Antioquía era la metrópolis de una vasta zona que va desde las costas del Mediterráneo en Asia Menor hasta las riberas de la Mesopotamia y desde el Ponto hasta la Arabá. Los numerosos y variados pueblos que habitaron esas tierras se encontraban en Antioquía para el comercio, la ciencia y la política. El griego y la cultura helenista facilitaban este encuentro y permitían el intercambio de todo conocimiento y opinión. Es decir, era una ciudad muy avanzada, muy sofisticada, con mucha variedad étnica y cultural, lo cual lo hacía una ciudad bastante progresista, donde todo era aceptado, porque imagínense, una ciudad donde llegan de todas partes, de todas religiones, de todos trasfondos, es una ciudad donde pues todo es válido y todo se ve como parte de la cultura, una cultura mezclada. Antioquía en particular era conocida como una ciudad de inmoralidad sexual, muchísima inmoralidad sexual. Tenían un templo, la diosa Dafne, que era la diosa de la inmoralidad sexual,
perdón si alguien se llama Dafne aquí, no es nada en referente es simplemente esta diosa Dafne, el templo a Dafne en Antioquía. Y entonces, esto era, y tenían un burdel en las afueras de la ciudad al aire libre donde podías ir y básicamente hacer lo que quisieras. Entonces había mucha depravación, mucha inmoralidad sexual en esa cultura. No tan diferente a la nuestra, ¿verdad? Donde la manera en que tú quieras expresarte sexualmente está bien. Va a ser aceptado porque vivimos en una sociedad incluyente, ¿no es cierto? Es muy parecido al tipo de ciudad al cual llegaron estos cristianos. Y quiero que se imaginen, porque llegan estos judíos helenistas que salieron y llegan a Antioquía y de pronto se encuentran con una sociedad sumamente pagana en la cual no se habrían sentido tan cómodos, ¿no es cierto? En comparación con lo que vivían en Jerusalén. O sea, Jerusalén es una ciudad extremadamente donde el judaísmo y ese conservadurismo que vivían era lo normal. Entonces llegan a una ciudad pagana y una ciudad donde todo es diferente. Y aunque hablaban griego, aunque entendían estas cosas más o menos, pero realmente estaban fuera de su zona de comodidad. No se sentían, o sea, salían y veían todo lo que estaba sucediendo. Y entonces, naturalmente, cuando empiezan a compartir su fe, ¿a quién se la comparten? A los judíos, a los que son como ellos, con los que se sienten cómodos. Entonces empiezan a juntar en un círculo de comodidad, en un círculo de, estos son los que me caen bien, estos son medio paganos, medio inmorales, pero estos se parecen más a nosotros, hablan más nuestro idioma, creen un poco más las cosas que nosotros creemos. Y eso es lo que pasa aquí, así como lo describe Lucas. Estos varones que llegaron empezaban solo a hablarle a los judíos. Pero de pronto hay unos de Chipre y de Cirene, los cuales dicen, ¿y qué si les predicamos también a los otros? O sea, ¿qué si les predicamos a esta gente que no nos cae tan bien y con la cual no es tan fácil convivir? ¿Qué tal si empezamos a compartir nuestra fe, no solo con nuestros amigos y con nuestros vecinos, con los que de por sí tenemos cosas en común y con los que nos llevamos bien y nos gusta salir a cenar, y empezamos a hablar con aquellos que dicen groserías y que hacen cosas que nos incomodan y que llevan un estilo de vida que nos causa más conflicto? ¿Qué tal si les compartimos nuestra fe a esos? Unos cuantos se atrevieron. ¿Y qué pasa? Les anunciaron el Evangelio del Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, de hecho, no son los judíos los que realmente se empezaron a convertir, fueron los gentiles los que se empezaron a convertir. Gran número se empieza a convertir. Lo cual, en el lenguaje de Lucas, si hemos visto lo que ha estado describiendo en otras partes del libro de Hechos, probablemente son varios miles que se empiezan a convertir. Y es una ciudad, Antioquía, una ciudad de 500,000 personas, entonces si son varios miles los que se empiezan a convertir, es un buen porcentaje de la población, se empieza a sentir lo que está sucediendo. A tal grado que llega el chisme a los de Jerusalén. Ya les regresa la noticia. Y acuérdense, la iglesia de Jerusalén es la iglesia original, ¿verdad? Ahí empezó todo. Y les llega la noticia, algo está pasando en Antioquía. Mucha gente se está convirtiendo. Pero son gentiles.
Entonces, ¿quién sabe qué clase de iglesia ha de ser? Ya conocen a esos gentiles depravados y con sus costumbres y su música y su batería y no sé, ¿cómo será esa iglesia? Entonces, envían a Bernabé como representante de la iglesia de Jerusalén a revisar cómo va todo y decir, a ver, tú da el visto bueno, tú revisa cómo está la cosa para que puedas guiarlos un poquito aquí. Y llega Bernabé, y este es mi versículo favorito de este pasaje, versículo 23. Cuando llegó Bernabé, ¿qué pasó? Vio la gracia de Dios y se regocijó. ¿No les encanta ese versículo? O sea, algo pasó en el momento en que llegó. Lo que fue más evidente fue la gracia de Dios. Eso, aquí está siendo manifestada la gracia de Dios. Y entonces eso causa gozo en Bernabé. Se goza con ellos. Dice, esto es increíble. Aquí estábamos encerrados en Jerusalén con nuestro evangelismo dentro de Jerusalén. Ahora veo lo que Dios hizo cuando empezó esa persecución. ¿Y para qué Dios permitió esa persecución? Para que ahora todos estos gentiles se estén convirtiendo al Señor y se esté manifestando la gracia de Dios de una manera que no se puede negar. Entonces, me encanta porque dice que exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. En un momento vamos a ver lo que creo que es su exhortación de Bernabé y la manera en que se veía la gracia del Señor. Pero vean, dice, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Ahora, cuando encontramos esta descripción de alguien, recuerden a Bernabé. ¿Qué clase de persona era Bernabé? Ya lo vimos en el capítulo 4. ¿Se acuerdan? 4:36. Es la primera vez que se describió a Bernabé. Y en el capítulo 4, versículo 36, dice, entonces José, este era su verdadero nombre, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Entonces, esta es una persona que le encanta animar a otros creyentes. Ese es su ministerio, básicamente, animar. Yo me pregunto, ¿cuántos Bernabés tenemos en nuestras iglesias? Hay como una carencia, ¿verdad?, de Bernabés. Como que es mucho más fácil desanimar y ver las cosas malas que están sucediendo que ver las cosas buenas que están sucediendo y animar. Bernabé es este tipo de persona que da el beneficio de la duda, que dice, sí, veo la gracia de Dios en tu vida. Oye, hermano, qué chismoso eres. O más bien, habría sido así. Le hubieran dicho a Bernabé, oye, Bernabé, este hermano es bien chismoso. Y Bernabé habría dicho algo como, pues sí, pero lo hubieras visto antes. O sea, Dios está haciendo algo en su vida. Dios está haciendo algo en su vida. Y él se gozaba con ver esas manifestaciones de la gracia de Dios. Por supuesto, más adelante lo vemos claramente con la historia de Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo se convierte, ¿qué es lo que pasó? Esto está en el capítulo 9. Más adelante en el capítulo 9, Saulo, que estaba persiguiendo a los cristianos, encarcelando a los cristianos, dice, ya soy cristiano ahora yo. Y eso, con mucho escepticismo, los otros cristianos empiezan a decir, quién sabe si sea cierto, a lo mejor nada más está haciendo pasar por cristiano para encontrar dónde estamos, ¿no? Y entonces, vean lo que dice en el versículo 27. Bueno, 26, pueden ver capítulo 9. Cuando llegó a Jerusalén, este Saulo
trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Llegaba y tocaba, o sea, aquí está la reunión de oración que me dijeron. Imagínense. No, creo que está dos cuadras por allá. Entonces, ese es el tipo de situación. Pero fíjense, versículo 27. Entonces, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había hablado y cómo en Damasco había hablado valorosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Entonces, dice, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, en este punto de la historia, en el libro de Hechos, Saulo se tiene que ir a esconder a Tarso porque quieren matarlo. Pero ¿quién es el que abogó por él? Bernabé. Bernabé es el que lo defendió, es el que le dio el beneficio de la duda y dijo, creo que sí, la gracia de Dios se está manifestando en este hombre. Creo que, de hecho, sí, su conversión es genuina. Creo que deberíamos de creerle. Es el único que es mencionado dándole el beneficio de la duda a Pablo. Entonces, cuando llegamos aquí, en el capítulo 11, me encanta esta parte, porque dice que, primero, este versículo 24 dice, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y si ustedes leen esto, podría parecer como que Bernabé era buena onda, ¿no? Y es el tipo de persona que nos caería bien. Nos encantaría trabajar con Bernabé. Pero el énfasis realmente no está en su personalidad, en su carácter. Como, era varón bueno. Naturalmente, era varón bueno. De hecho, creo que la manera en que Lucas lo está explicando es para mostrarnos por qué es que podemos considerarlo como un varón bueno. ¿Por qué? Porque por su fe tenía el Espíritu Santo, lo cual lo hacía un varón bueno. Así podrían entender ese versículo. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces empieza a crecer la iglesia. Y en el momento en que empieza a crecer la iglesia, esta parte está increíble en el pasaje, porque dice Bernabé, necesito ayuda, no puedo solo. Y se acuerda de alguien. ¿Saben cuánto tiempo ha pasado desde lo que leímos en el capítulo 9? Unos 10 años ya. Desde que Pablo se fue a esconder a Tarso. 10 años. Ahora, ¿qué le prometió Dios a Pablo? Yo te voy a usar para predicar a los gentiles. Y ya pasaron 10 años y Pablo está, pues esto no, como que no parece lo que esperaba. Estoy aquí escondido, que no me maten. Pero Dios pone el sentir en Bernabé de ir y buscar a Pablo, de recorrer unas 100 millas, o sea, unas 160 kilómetros para ir a encontrarlo. Y esta palabra que usa aquí fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. No sentimos la fuerza de esas palabras en español, pero esas palabras son las mismas palabras que se usan en los evangelios para describir cuando José y María pierden a Jesús, que van y lo buscan para hallarlo. Hay un sentido de desesperación aquí. No era una tarea fácil, porque acuérdense, está escondido para que no lo encuentren, porque justamente lo quieren matar. Entonces habría sido una tarea difícil para Bernabé. ¿No conocen a Pablo? No, y vas con su familia, y su familia probablemente ya lo desconoció, porque
su familia habría sido una familia ortodoxa, judía, muy celosa del judaísmo, y entonces ellos habrían desconocido a Pablo. Entonces no habría sido una tarea fácil regresar a Tarso, encontrarlo y... Pero piensen en Bernabé, o sea, pónganse en su lugar y se dan cuenta, a ver, Bernabé, ¿a quién quiero que me ayude? ¿Por qué no regreso a Jerusalén y le pido a uno de los apóstoles originales a que venga a acompañarme en esta tarea? Le pedir a Pedro o a alguien más, ¿no? No, voy a pedirle al que mató a mi amigo Esteban. A él le voy a pedir que me ayude. O sea, quiero que entiendan lo que esto representa en el corazón, en la mente de Bernabé y en el plan de Dios. ¿Se dan cuenta cómo no es nada más que Bernabé vio la gracia de Dios y se gozó, sino que ahora estaba también él mostrando la gracia, la misma gracia de Dios al ir a buscar a Saulo? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Va por él. Dice, oye, Pablo, tengo un trabajo que creo que te va a quedar perfecto. Enseñar la Biblia. ¿No te gustaría? Una iglesia gentil que está creciendo en Antioquía, miles se están convirtiendo y creo que Dios te puede usar poderosamente ahí. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Es en ese contexto, cuando ya estuvieron enseñando un tiempo, que esta es la fama que empieza a agarrar esta iglesia. Los minicristos. Ese sería el equivalente de cristianos. No era un halago, era burla. Como cuando nos dicen aleluyos, los aleluyos, ¿no? Pero es un buen título para nosotros, los aleluyos. Pues sí, gloria a Dios. Eso significa gloria a Dios, aleluya. Los que le dan gloria a Dios, sí. Los minicristos es el título que le ponen, pero esos no son los judíos llamando a la iglesia de Antioquía cristianos, son los gentiles llamando a la iglesia de Antioquía cristianos. Porque esto significa Cristo, el Mesías, el ungido. Entonces, y los judíos no creían que ellos proclamaban al ungido de Dios. Pero los gentiles dicen, estos que hablan de Jesús, y todo Jesús, y es Jesús. Cristianos. Una manera despectiva. Y no fue sino hasta más tarde, no me acuerdo cuántos años más tarde, pero un buen rato, otro siglo después, creo que los cristianos de hecho se empezaron a llamar a sí mismos cristianos. Por mucho tiempo esto es nada más como otros los llamaban, no como ellos mismos se llamaban. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Porque ahora, hoy en día, tú dices cristiano y no significa nada, ¿verdad? Todo el mundo se dice ser cristiano. Eres testigo de Jehová, eres cristiano. Eres mormón, eres cristiano. Eres católico, eres cristiano. Casi eres ateo, eres cristiano. Entonces, no significa gran cosa. ¿Qué significa aquí cristiano? Aquí significa los que si tú vas y los ves y los conoces, vas a ver la gracia de Dios y te vas a gozar. Eso es lo que significa cristiano aquí. Entonces, mi reto para nosotros al pensar en la misión de la iglesia es: ¿qué ve la gente en nosotros? ¿Ve la gracia de Dios? ¿Qué vio Bernabé en ellos? Lo mismo que vería aquí, en este lugar. Miren, quiero que piensen en varias de las cosas que ya meditamos al recorrer este pasaje. Son 3 cosas que creo que manifiestan la gracia de Dios que causa gozo. Número 1, la manera universal de evangelizar, indiscriminada.
Cuando salimos y hablamos a todos y tenemos un testimonio en el cual no nos importa si estamos fuera de nuestra zona de comodidad y si es nuestra gente favorita o la gente que nos cae mal, de todas maneras les hablamos del Evangelio, porque creemos que el Evangelio es para todos. Y no nada más nos quedamos en círculos cómodos. O sea, bueno, este sí me cae bien. Me puedo ver saliendo con él a cenar y haciendo cosas con él. Entonces, esta es una buena persona que podría evangelizar. ¿Así pensamos? ¿O pensamos de una manera en la cual Dios piensa sobre el mensaje del Evangelio y la misión que tiene de expandir su reino en el mundo? Donde cada persona que está junto a nosotros, que no conoce el Evangelio, es una oportunidad que nos está dando Dios de hablarles sobre nuestra fe, de que vean la gracia de Dios en nuestras vidas, de que escuchen el Evangelio. Esa es la primera cosa que veo, que creo que manifiesta la gracia de Dios, que es la primera cosa que vio Bernabé. Número 2, ¿qué manifiesta la gracia de Dios? 1, la manera universal de evangelizar, pero número 2, la unidad y la humildad para trabajar juntos. Y esto se manifestó en Bernabé específicamente. ¿Por qué? Porque él tuvo que dejar a un lado su protagonismo como el oficial enviado por la iglesia de Jerusalén para decir, no puedo solo, necesito ayuda. Y es más, no tengo que ser yo el protagonista. Porque ya conocen la historia. Sigan leyendo el libro de Hechos. ¿Quién va a ir tomando el papel protagónico a lo largo del libro? Pablo. O sea, la humildad de Bernabé de poder hacerse un lado y decir, es más importante el reino de Dios que el reconocimiento que puedo recibir de la gente. Es más importante lo que Dios está haciendo en esta iglesia y lo que puede hacer a través de otros y los dones que les ha dado que lo que otros piensen de mí. O sea, la humildad aquí de Bernabé para entender esta visión más amplia, que no se trataba de él, para ir y buscar a Pablo y traerlo y de hecho empujar ahora su ministerio. Aquí empieza el verdadero ministerio de Pablo, en este punto del libro. Mi papá decía algo y es cierto en este pasaje. Él siempre decía, todos somos necesarios, ninguno de nosotros somos indispensables. ¿No es cierto eso? Si yo no estoy, la iglesia sigue. ¿Soy necesario? Sí, porque Dios me usa, pero no soy indispensable. Y ese es el tipo de visión que tiene Bernabé acerca de cómo trabajar juntos y en unidad y con humildad. Diciendo, Señor, yo veo que le has dado un don a este hombre. Ayúdame a encontrar cómo animarlo a usar sus dones para tu gloria. Yo vi algo en ese Pablo, en su manera de evangelizar, en su manera de compartir su fe, que sé que es tu obra en su vida. Y entonces ya no nada más está pensando en él mismo, está pensando en otros y en el cuerpo de Cristo más grande. Miren, hermanos, es que esto me llega a mí porque me veo a mí mismo en esta situación donde es tan fácil gozarnos en la obra de Dios cuando se trata de nosotros, ¿no? Y de nuestras iglesias. Miren lo que Dios está haciendo y sí, yo soy parte de esto. Pero cuando vemos hacia afuera, vemos otro lugar y vemos la obra de Dios en otro lugar, es un poquito más difícil gozarnos, ¿no? Si nosotros no tenemos nada que ver, es un poquito más difícil decir, qué bueno, gloria a Dios. Hay un artículo de Coalición, no me acuerdo cuál es, lo iba a buscar antes de venir y se me olvidó. Pero me gustó mucho porque la analogía era la de un selfie. Y ahora ustedes todos entienden eso. Creo que hasta los de más de 90 años saben de qué estoy hablando. Y decía, el ministerio es
un selfie de Jesús y de su obra. Pero ahí estamos nosotros, así queremos salir en la foto, ¿no? Ya en el momento en que la sacan, nos asomamos para decir, aquí estaba, ¿eh? Yo soy parte, ¿eh? Pero realmente se trata de Jesús y de su obra. ¿Qué importa si se dan cuenta que estábamos ahí o no? ¿Qué importa si saben que nosotros estamos siendo parte de eso o no? Y vivimos en una cultura de las redes sociales donde todo gira en torno a exaltarnos a nosotros mismos y hacernos sentir bien sobre nosotros mismos y que la gente les guste lo que hacemos y cómo estamos y cómo nos vemos. Entonces, esto es difícil, esto es un reto grande para la iglesia, pero creo que aquí aprendemos una lección muy importante sobre eso. Entonces tenemos, número 1, la gracia de Dios se manifiesta en la manera universal de evangelizar. Número 2, se manifiesta en la unidad y la humildad para trabajar juntos, que es el versículo 25. Y número 3, y así termina el pasaje. Número 3, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahora miren, el versículo 26 nos muestra qué tan importante es la enseñanza en la iglesia. Porque Bernabé fue por Pablo para venir y ayudarle a enseñar a esta congregación. Esta gente necesita entrenamiento. Sí, ya son cristianos, ya se están convirtiendo, pero ahora necesitan crecer en la palabra de Dios. Entonces pasan todo un año nada más enseñándoles la Biblia. Entonces vemos aquí, este es un fundamento de la iglesia, es la enseñanza y la predicación es el fundamento sobre el cual la iglesia se va edificando y va creciendo. Pero cuando solo es conocimiento y no hacemos nada, algo no está bien. Cuando solo nos jactamos de cuánto estudiamos la Biblia y el único lugar donde nos vemos es aquí adentro, algo está raro, ¿no? Porque la doctrina no está diseñada para quedarse aquí. Está diseñada para salir allá afuera y para manifestarse en maneras tangibles, para transformar nuestras vidas, cómo estamos viviendo como cristianos y cómo estamos impactando la sociedad, mostrándoles el amor de Cristo y la gracia de Dios constantemente. Eso es lo que la doctrina debería de estar haciendo, y aquí vemos un ejemplo bien claro con esta profecía de Agabo. No me voy a meter en ese tema. El continuismo y cesacionismo es otro día, otra cosa. Pero lo que sí vemos aquí es que él dice, va a haber hambre. ¿En dónde? Específicamente con nuestros hermanos de Judea. Esa es la profecía, no nada más qué iba a pasar, no qué hacer. Lo cual debería ser una pista sobre cómo se vería el don de profecía hoy. Pero bueno, es otro tema también. No, a lo mejor mañana, ¿verdad? En el tiempo de preguntas se va a salir eso. Y cuando los cristianos oyen eso, acuérdense, Antioquía es una iglesia principalmente gentil. Y la iglesia en Judea es una iglesia predominantemente judía. Ahora, si ya leyeron capítulo 10 y la primera parte del capítulo 11, se van a dar cuenta que si tú eras gentil, los judíos no eran necesariamente gente muy agradable.
Porque ¿cuál era la queja con Pedro después de que fue con Cornelio? Decían, ¿por qué te juntas con los gentiles? O sea, la verdad es que no les gustaba esa parte y sí veían menos inferiores. O sea, sí los decían, sí, sí pueden ser, pero no son. O sea, sí, pero no. O sea, háganse por allá, usted esté a la raya, usted gentiles acá y nosotros judíos aquí. Y así era esa actitud, o sea, era una actitud discriminatoria hacia los gentiles. Pero ¿qué pasa en este pasaje? ¿Qué dicen los judíos, los cristianos en Antioquía, los gentiles en Antioquía? Dicen, ¿va a haber hambre en Jerusalén? ¿Qué hacemos? Vamos a enviarles. Somos cristianos. Y esa es nuestra principal identidad. No importa. No importa si eres gentil, no importa si eres judío. Aquí se empieza a borrar esa línea que dividía a los judíos y a los gentiles para decir, no, somos un solo cuerpo en Cristo. ¿Y cómo lo podemos mostrar de una manera tangible? No nada más les vamos a enviar lo que necesitan, vamos a enviarles, dice el versículo 29, conforme a lo que tenemos. ¿No es diferente eso? Si yo digo, ¿cuánto necesitas? Es como, ¿qué es lo menos que te tengo que dar? Pero si yo digo, te voy a dar lo que tengo, conforme a lo que yo tengo, entonces estás mostrando que cuando tú sufres, yo sufro. Tu problema es mi problema. Tu felicidad es mi felicidad. Y ese es el cuerpo de Cristo. Esa es la manera en que la gracia de Dios se manifiesta de una manera tangible, visible entre nosotros. Donde no solo hablamos de doctrina, sino vivimos nuestra doctrina. Esa es la misión de Dios para la iglesia. Es la manera en la cual vamos a impactar este mundo. Porque la gente va a decir, esta gente no sé qué tienen en común más que Cristo. ¿Ese sentado con ese? Qué raro, ¿no? Un adolescente de 15 años sentado a una ancianita de 80 y platicando y compartiendo sus testimonios y experiencias juntos y cuidándose mutuamente. Esto no lo ves fuera de la iglesia, solo lo ves dentro de la iglesia y en el cuerpo de Cristo, en el que, miren, en nuestra iglesia no tienen esto, así que, bueno, creo que no lo tienen, pero estoy casi seguro. Entonces no voy a ofender a nadie. Pero hay iglesias donde tienen la bandera de México ahí en el escenario. Ustedes saben de qué hablo, ¿no? No es que sea pecado, pero yo diría que eso no es lo que nos une. He dicho que somos mexicanos, es un factor, ¿sí? Hablamos el mismo idioma, pero yo tengo más en común con un cristiano en China que con un mexicano que no conoce a Cristo. Entonces, ¿por qué voy a poner nuestra bandera como un símbolo de unidad en la iglesia? No es el punto que nos une. Bueno, ya me estoy desviando aquí a otro tema. Yo solamente quería compartir con ustedes este pasaje, hacerlos pensar acerca de este momento en la historia de la iglesia, este momento en la historia de Antioquía que de hecho se convirtió en la iglesia misionera, se convirtió en la iglesia que realmente comenzó el movimiento que llegó hasta el fin del mundo. Es esta iglesia. Y ese es un grupo de personas que se gozaba en manifestar la gracia de Dios, de tal manera que cualquiera que los conociera se gozaría con ellos. ¿Qué pensaría Bernabé si viniera aquí? Si nos conociera, si viera cómo nos relacionamos entre nosotros. La misión de la iglesia
empieza en la iglesia. Y si no entendemos qué es la iglesia y cómo se debe de ver la iglesia, no vamos a lograr el propósito por el cual Dios instituyó la iglesia. Así que estos pasajes están aquí para mostrarnos, darnos un patrón, un ejemplo en el cual podamos examinar nuestras propias vidas y pedirle a Dios su poder a través del Espíritu para que cualquier persona que nos vea pueda conocer la gracia de Dios y el Evangelio de Cristo Jesús. Señor, gracias por este tiempo juntos y gracias por tu bendición al permitirnos ser el cuerpo de Cristo y al permitirnos ser el instrumento por el cual llevas tu Evangelio a todas las naciones. Y en eso nos gozamos. Señor, qué privilegio conocerte a ti y ser parte de esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén.